Augusto C. Sandino nació en Niquinomo el 18 de mayo de 1895, hijo ilegítimo de Gregorio Sandino, un adinerado cultivador de café, y Margarita Calderón, una indígena sirvienta de la plantación de su padre. Olvidar que el ambiente en que nace Sandino es un ambiente muy pequeño, muy reducido. El propio Sandino habla de que eran 500 chozas y 300 casas. Probablemente no tenía más allá de 2000 habitantes. De manera que, aunque es cierto que los primeros 11 años fueron muy difíciles para Sandino, porque fueron los años que acompaña a su madre y tiene las experiencias más extremas con su madre, la cárcel, un aborto, recolección de café por aquí, recolección de café por allá, pero al mismo tiempo en el ambiente se rumoraba que él era hijo de uno de los principales del pueblo. Entonces, el hecho de ser campesino y de sentir que también era hijo de alguien principal fue una contradicción que lo marcó de una forma tremenda. En 1904, a la edad de 9 años, es abandonado por su madre y enviado a vivir con su abuela materna. Más tarde es enviado a vivir con la familia de su padre, donde debe trabajar como un peón en la plantación para ganar su hospedaje. La primera humillación es la que ya mencionamos, el hecho de ser hijo de un principal y al mismo tiempo de una señora muy pauperizada y sentirse en un ambiente que no le correspondía, una crisis emocional muy grande. Esa es la primera humillación. La segunda humillación es lo que llamamos una humillación cívica, que muy poco se menciona, porque Sandino nace en un pueblo, qué sé yo, milenario, que se llama Niquinomo, como todos sabemos, pero que los conservadores le cambiaron el nombre por La Victoria, para subrayar una victoria pírrica que tuvieron allí mismo en Niquinomo contra los liberales. Entonces el pueblo de Niquinomo nunca aceptó el cambio, pero finalmente era una humillación cívica. Tanto que siempre se siguieron llamando Niquinomo, aunque los documentos oficiales dijeran La Victoria, como es el caso del acta de nacimiento de Sandino. En julio de 1912, a los 17 años, presenció primera intervención de las tropas estadounidenses en Nicaragua, frente a la sublevación liberal conservadora en contra del presidente Adolfo Díaz, que contaba con el apoyo de los Estados Unidos. El momento de vida privada tiene dos identidades, como Augusto Nicolás Calderón y luego como Augusto C. Sandino. Nunca existió ni legal ni socialmente el nombre de Augusto Nicolás Calderón Sandino. Eso es una invención a posteriori. Tampoco existió el nombre de Augusto César Sandino. El César se lo atribuyen los que lo admiraban. Él siempre dijo que Augusto era su nombre, que C era de su madre Calderón y Sandino por el padre. Hago esta aclaración para explicar que durante la primera etapa de vida privada, que corre desde que nace hasta 1920, cuando atiende la querella con el amigo, le pega un balazo y sale de su pueblo. Al salir de su pueblo sale para Bluefields y hace un recorrido por toda la costa caribe mesoamericana. Pero al momento que llega a Bluefields, se cambia de nombre. El profesor Alberto Torres dice que lo hace para cambiar de identidad, para que no supieran que estaba allí. Entonces cambia de Augusto Nicolás Calderón a Augusto César. El general liberal Benjamín Celedón, originario de La Concordia, murió en combate un 4 de octubre al ser desalojadas sus fuerzas de la fortaleza de El Coyotepe luego de feroces combates en la barranca.
ambos sitios estratégicamente ubicados en la entrada de la ciudad de Masaya. Imagínese usted lo que significa participar en huelgas sindicales por mejores salarios, pero sobre todo por la soberanía nacional, porque las compañías dominaban esos países, dominaban no tanto en Nicaragua, porque la compañía viene muy tardíamente a Nicaragua, y él, aunque trabaja en la Cuyamel, en Bluefields, estaba recién instalada. También hubo una huelga en 1921 cuando estaba en Bluefields, y luego pasa a Honduras y la cosa en Honduras fue tremenda, igual en Quiriguá, en Guatemala. De manera que hay una lucha sindical permanente, pero que es una lucha que no solamente es sindical, sino también nacional, por la soberanía nacional. En Centroamérica no era activista, pero en México sí. En México participa de los círculos de estudio incluso que existían en la región donde él se afincó. Hay que tomar en cuenta que él se afinca entre la frontera de Tamaulipas y Veracruz, que es el sitio donde está la parte fundamental de la industria petrolera en México, donde se dan todas las luchas sindicales. Es allí donde se forman los primeros sindicatos petroleros. Es allí donde convergen todas las ideas revolucionarias de la época, desde el bolchevismo, después comunismo, hasta el anarquismo y por supuesto el nacionalismo. De manera que en su etapa de México, que es de junio probablemente de 1923 a mayo de 1926, es una etapa de formación extraordinaria, incluso teosófica. La parte espiritual de Sandino viene de esa época. México era un semillero. México era el ambiente de México que encuentra Sandino, es el ambiente de toda revolución, donde nadie se puede excluir de la participación. El general Celedón fue fusilado por las tropas norteamericanas y conservadoras. Sandino quedó impresionado con la imagen del patriota, cuyo cadáver era llevado de una carreta de bueyes por los infantes de la Marina para ser sepultado en el pueblo de Catarina.